terminamos el capítulo 5 del Sermón del Monte en Mateo y hoy iniciamos el capítulo 6. Pero en ese capítulo 5 iniciamos con las bienaventuranzas que cada uno, por eso les hice yo el encargo durante todos estos meses que pasaron, que volvieran y releyeran las bienaventuranzas. Pero acuérdense que después les empecé a insistir en que en sus hogares, además de leer las bienaventuranzas, leyeran todo el capítulo 5. Yo espero que ustedes lo hayan hecho. El Señor espera que ustedes lo hayan hecho. El Señor espera que ustedes lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque es que yo me imagino que usted quiere tener fe. Usted, como dice la Escritura, es una persona de fe, pero es que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, iniciamos estos sermones de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, enseñando acerca, primero en el capítulo 5 del 1 al 13, hablamos de las bienaventuranzas. Luego, en los versos del 13 al 16, estuvimos hablando, ¿se acuerdan? De que el Señor decía, si su justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y ahí inicia el Señor haciéndonos un contraste entre lo que fue la ley, entre lo que es la ley, entre lo que aplicaban los fariseos y los escribas y en la vida que el cristiano debe vivir, en la manera en que el cristiano debe vivir, porque la palabra de Dios aclaramos que es para los creyentes, no para los que no creen. La palabra de Dios es para el que cree. El manual de vida es para el que cree. Y luego, en los versículos 43 al 48, nos enseñaba el Señor cómo es que debemos aprender a caminar poco a poco, aplicando los principios de la palabra del Señor que nos entregó y nos enseñaba la manera de vivir en este mundo caído, y que el Señor nos enseña que en este mundo estamos, pero que no pertenecemos a este mundo y que vamos camino hacia Él, hacia la ciudad nueva, hacia la nueva Jerusalén, en la vida nueva que el Señor nos entregó. Por lo tanto, la vida vieja pasó. La nueva vida la tenemos en Cristo. Y si esa nueva vida está en Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar la salvación tan grande que el Señor nos entregó. No es posible entonces que nosotros resultemos patinándonos y volviéndonos atrás, a dar pasos antiguos, a volver a la vida antigua, porque si el Señor te dio una vida nueva, tú deseas esa vida nueva, porque es sobrenatural lo que Él hizo. Amén. Por eso debes desearlo, debes anhelarlo. Y entramos entonces hoy a este capítulo número 6, donde el Señor viene a tratar algo muy especial, y en todo el capítulo yo creo que va a ser muy doloroso para algunos, o tal vez deseo que fuera para todos, por una razón, porque el Señor en este capítulo trata directamente con el corazón de cada uno de nosotros. A mí ya me empezó a doler. A mí ya me empezaron a brotar lágrimas de dolor de escuchar la palabra del Señor en el capítulo 6 de Mateo. Por eso yo te invito a que prestes toda tu atención, a que pongas toda tu atención para recibir este mensaje y para que hagas algo. Que si la fe viene por el oír, entonces el Señor nos manda a que actuemos. ¿Quiénes son papás aquí que levanten la mano?
¿Quiénes son hijos? Hijos. ¿Su merced no fue hija? Ah, eso, hijos. Todos fuimos hijos, ¿cierto? ¿Hay alguno que no sepa leer? Ninguno, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando estábamos aprendiendo a leer que teníamos que repetir hasta que nos quedó guardado? Hasta que empezamos a pronunciar las palabras. ¿Se acuerdan cuando cogieron a sus niñitos y empezaron ellos a hacer la fuerza para empezar a caminar? Y usted como papá, usted como mamá, los levantaba y empezaba a ayudarle a dar pasitos. ¿Sí se acuerdan? Eso se llama disciplina, acción. El niño camina es actuando, el niño aprende a hablar es hablando, no quedándose callado, no esperando que venga Dios y quién sabe qué haga mágicamente y le haga brillar quién sabe qué clase de luz maravillosa para que el niño de la noche a la mañana vaya y le golpee en la puerta y, hola mami, ¡ay, el niño aprendió a hablar! No, no es así. Disciplina. La iglesia tiene la responsabilidad de darte el mensaje, de llevarte a conocer al Señor, de abrir las Escrituras, de darte la instrucción. Esa es nuestra responsabilidad como líderes, como siervos del Señor, como hermanos que somos en Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, darte el mensaje, pero la responsabilidad tuya es actuar con disciplina. No te puedes quedar quieto. Si el Señor dice yo soy el pan de vida, entonces la responsabilidad tuya es creerlo y empezar a actuar sobre ese creer en que Él es el pan de vida, que Él es la palabra, que Él es el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Eso es lo que tú debes hacer, esa es tu responsabilidad, hasta que eso esté tallado, esté guardado en tu corazón. El Salmo 119, 105 dice, ¿se acuerdan qué dice? ¿Alguien que me lo quiera recordar? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Y el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, por eso el Señor, iniciamos ahora en Mateo capítulo 6, versos 1 al 4, yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así, tengan cuidado, y nos pone una voz de alerta. No hagan sus buenas acciones en público, para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que esté en necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Les decía, hoy continuamos aprendiendo del Sermón del Monte. Todo lo que veíamos en las semanas anteriores es riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Hoy vuelvo a invitarles. Ahora ya no lean el capítulo 5. Ahora, a partir de hoy, te invito a que leas todos los días y tú vas a ver el crecimiento. A que leas todos los días el capítulo 5, pero también el capítulo 6, durante todo este tiempo. Porque si tú lo haces juiciosamente, yo espero que lleguemos a terminar estas predicaciones de estos capítulos 5, 6 y 7, yo aspiro a que estemos terminando en la primera semana de septiembre. Y miren cómo estamos
escarbando poco a poco. Pero la responsabilidad es tuya de leer el capítulo 5 y el capítulo 6 por ahora. Cuando llegue el 7 les diré, pero ahora háganlo con oración, háganlo con comunión, con entrega al Señor, con verdadero deseo de aprender, porque estamos como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos. El Señor viene y nos instruye para que en este mundo caído vivamos como ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que tú estás aprendiendo. A eso fue que viniste. No te dejes dominar más por tu mente. Lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos dice el Señor. No mires tus circunstancias, míralo a Él, porque mirándolo a Él crecerás, madurarás, y cuando pase el tiempo tú te das cuenta y dirás, gloria a Dios, porque el Señor es el que me ha abierto el camino, el que me ha iluminado y el que me ha llevado a llevar una vida de familia, de matrimonio, como esposa, como esposo, como hijo, como miembro de esta iglesia y de la sociedad, en una forma tan maravillosa que no podemos sino caer de rodillas. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor nos enseñaba que no se trata de hacer lo bueno, porque eso es lo que muchos queremos hacer, pero generalmente no alcanzamos a hacerlo, no podemos hacerlo, sino que se trata de para quién lo hacemos. No se trata de hacer lo bueno, sino de para quién lo hacemos. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. El Señor Jesús aquí en este contexto estaba hablando a las personas religiosas de ese tiempo, a quienes hacían buenas obras. Y por eso esta advertencia es para nosotros también el día de hoy. Ellos, dice ahí en lo que acabamos de leer, que tocaban trompeta, pero era una manera del Señor hablarnos, de llamarnos la atención. Realmente no sabemos si era exacto como tocaban trompeta, me imaginé yo un bienhechor caminando el domingo por la calle hacia el templo, como a 1 kilómetro de distancia de su casa, ¿se acuerdan esos, cuando no existían los radios, las comunicaciones, había una corneta de aluminio gigante y iba un cornetero, que era el que la llevaba en un pedestal, y detrás iba un pregonero y anunciaba a través de la corneta: aquí viene el dador, alegre, mírenlo, obsérvenlo, vean cómo es de generoso con ustedes, pueblo miserable. Así me lo imaginé yo. Y el Señor por eso es que quiere que nosotros entremos a nuestro corazón y empecemos hoy a mirarnos a nosotros mismos, porque esa corneta la tenemos todos allá escondida. Todos, cada uno de nosotros, siempre andamos buscando el deseo de reconocimiento. Aquí en la iglesia local, incluso nosotros podemos caer en el error de hacer cosas para ser vistos. Servimos para ser vistos. Ofrendamos para ser vistos. Ayudamos para ser vistos. Enseñamos para que se nos reconozca. Pero buscando el reconocimiento no obtenemos de Dios absolutamente nada. Esto no debe ser así, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Nos dice, este es el pasaje donde el Señor envía al profeta Samuel a hacerle el llamado al rey David, a hacer la escogencia para ungirlo, para llamarlo a su servicio. David en ese tiempo era un jovencito como de 16 años y
estaba como pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos y estaba como pastor de ovejas. Por eso dice la Escritura, pero el Señor dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Por qué no le dices ahí al que está al lado tuyo, el Señor mira el corazón? ¿Tú crees que el Señor mira el corazón? ¿Tú crees que el Señor mira el corazón? Pero ahora te pregunto, ¿tú crees que el Señor mira tu corazón? Él todo lo ve. Repito, quisiéramos todos que se nos reconociera. El mundo es así. Cuando las personas trabajan, quieren que se les reconozca, que los asciendan. En las instituciones, en donde quiera que vayamos, como miembros de una familia, los hijos buscamos el reconocimiento familiar. Y miren las jergas que se hablan en los hogares. Mira, mi hijo, cómo ha crecido, ya salta, ya va en tal curso, apenas tiene 15 años y ya terminó el bachillerato. ¿Han oído eso? Eso yo lo dije. Mi hijo Juan Manuel terminó de 15 años y entonces yo le decía a todo el mundo, oiga, si se acuerdan de Juancho, ya terminó el bachillerato apenas con 15 años. Otros dicen, ¿dónde está Pablito? Ah, ¿no sabías? ¿No te lo había contado? Está en Europa haciendo una especialización en relaciones políticas internacionales, transnacionales, para aplicar en las potencias futuras, en Europa, en Suiza, y se está pagando todo en euros, un platal, pero gracias a Dios que nos proveyó. ¿Ven ahí deseo de reconocimiento? Eso es lo que está en el corazón de nosotros, incluso como creyentes. Queremos hacer sonar trompeta. En algunos esa trompeta adentro del corazón es muy grande, en otros es más pequeña, pero finalmente no queremos sacarla de allí. Y Dios quiere que eso no sea así. Porque con esas actitudes, con esas acciones, no obtenemos nada. Y acabamos de leer la recompensa. Si algunos siguen pensando así, actuando así, entonces aquí ya tienen esa recompensa. Pero la recompensa del Padre no la tendrá. Entonces, el título de este mensaje para el día de hoy se llama la recompensa del Padre. ¿Quiénes quieren la recompensa del Padre? Amén. ¿Amén? 2, 3 amenes. Amén. Amén. El Salmo 33, 13 y 14 nos dice: el Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Es Él el que lo está diciendo. Es Él el que nos enseña. Él es el que nos dice que Él mira desde el cielo. Entonces tú no puedes decir, yo me voy a pecar. Yo salgo de aquí y me voy a hacer lo que bien me parezca. ¿Y lo haces con conciencia? Tal vez hay alguno que hoy por primera vez está escuchando que Dios mira desde el cielo. Tal vez pueda haber alguno que lo escucha por primera vez y que nos dice que Él ve a toda la raza humana. ¿Sí se lo imaginan a Él en esa grandeza tan bonita, tan hermosa? Él mirando tu corazón, tus acciones, tus pensamientos,
tus intenciones. Dice la Escritura que antes que salga una palabra por tu boca, Él ya sabe lo que vas a decir. Él ya lo conoce, porque Él conoce tu mente. Él conoce tus pensamientos, todas tus intenciones. Él ya sabe, incluso el pecado que no has cometido o que vas a cometer en 5 años, Él ya lo sabe, porque Él tiene un gran poder. Debemos, mis hermanos, entonces, ser entendidos en esto, porque por eso es que fallamos como hijos de Dios, porque no reconocemos a nuestro Dios como nuestro Dios. Y yo te pregunto, ¿tú reconoces a Dios como tu Dios? Amén. Amén. Pero sonó muy débil ese amén. Si Él es mi Dios, yo digo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Pero Amén. ¿tú qué dices? Amén. Amén. Así como dijo Luis Alberto. Es así, es de esa manera, porque Él nos está viendo a todos. Él está atento a todos nuestros hechos y por eso es que nos dice, yo soy la luz que ilumina tu camino. Es Él el que nos quiere llevar en el camino. Entonces, saber esto, que si Dios es omnisciente, es decir, que Dios lo sabe de todo de nosotros, aun lo que no hemos hecho, entonces debemos confiar en Él. ¿Amén? Amén. Saber que Dios es todopoderoso, es decir, que Dios tiene todo el poder supremo y que su poder no tiene límites. No hay otra criatura, no hay nadie en esta tierra, no hay nadie, nada en el universo que pueda superar ese poderío de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó absolutamente todo. El cielo, la tierra, el universo, todo, las Pléyades, todo cuanto existe en todo el universo fue creado por Él. Por tanto, no hay nada ni nadie que pueda superar los límites que Dios tiene. Porque Él fue el que los estableció. Él fue el que puso límites. Él fue el que decidió que nosotros naciéramos, que viviéramos. Él fue el quien decidió el color de tus ojos, el diseño de tu rostro. Él fue el que te dio la estatura que tú tienes. Entonces, teniendo un Dios tan grande, ¿por qué a veces lo volvemos tan chiquito? Nos duele una uña y nos tiramos al piso y nos quedamos mirando la uña y empezamos a decir, esto se acabó, ya perdí la fe. Eso no debe ser así. Debemos saber que Dios es omnipresente y si Él es omnipresente, entonces debemos entender que esa omnipresencia nos enseña que Él está presente a la vez en todas las partes al mismo tiempo. En estos momentos se está predicando en la iglesia del Señor de toda la tierra, pero en todos los lugares Él está presente. ¿Cómo lo entendemos? No alcanzamos a entenderlo, pero así es. En su iglesia de toda la tierra, Él está presente. Hay una gracia común para toda la humanidad, pero la gracia soberana, la gracia especial de Dios está con su iglesia, con quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Amén. También debes saber que Dios es inmanente. Y si Dios es inmanente, entonces aprendemos que Él tiene una presencia activa todo el tiempo, que continúa operante dentro de su corazón, dentro de su creación, sosteniéndola y estando íntimamente conectado con ella. Se levantan los minimalistas, los animalistas, los defensores del medio ambiente a decir, vamos a impedir que se destruya esta tierra. Y otros, por otro lado, se levantan a decir que van a destruir la tierra y que van a destruir los progresistas, que van a destruir una tercera parte de la población. Se creen más que Dios.
pero no van a lograr absolutamente nada que Dios no les permita hacer, porque a esos incluso Dios también los usa. Piensen en eso, mediten en eso, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es nuestro Padre. Ese es el Padre que nos tiene recompensas a cada uno de sus hijos. Aquí pareciera que hemos saltado un poco la predicación de este día, pero al final usted lo va a entender. Dice, la iglesia del Señor no exige diezmos, ni ofrendas, ni primicias. ¿Usted sabía eso? La iglesia del Señor no exige eso como por allá afuera lo dicen, o como en otros lugares lo exigen. La iglesia del Señor no exige diezmos, repito, ni ofrendas, ni primicias. La iglesia del Señor ora por ofrendas. La iglesia cristiana verdadera no presiona, no manipula, no está para motivar el dar de una manera equivocada. No, la iglesia cristiana verdadera aplica la palabra que dice que cada uno, como leíamos hace un momento, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Si alguien se propuso dar su diezmo voluntariamente, con un corazón dispuesto, pues Dios se agrada en eso. Si alguno propuso dar ofrenda permanente por encima del diezmo, pues entonces Dios se agrada en eso. Y si alguno desea desde lo más íntimo de su corazón dar primicias cada cierto tiempo y lo hace voluntariamente y desde su corazón, entonces Dios se agrada en eso. ¿Tú quieres agradar a Dios? Haz lo que Él dice. Es así de sencillo. También en Mateo 25, 40 nos dice, acordémonos que este es el pasaje donde el Señor dice que cuando estuvo enfermo me diste ayuda, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando no tuve ropa me vistieron. Y Mateo 25, 40 dice en ese pasaje, el rey les responderá. Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces sigue hablando el Señor del dar. Por eso les estaba yo mencionando que pareciera que en esta enseñanza del día de hoy, cuando hablé de la supremacía del Señor, cuando hablé de la omnipotencia y de su omnipresencia, lo que quiero enseñarles es que Él primero vino y se dio por nosotros. La enseñanza del día de hoy es acerca del dar, pero quiero que entendamos todos nosotros que lo primero que Él hizo fue crear para darse. Nos dio esta tierra, nos dio la vida, nos dio el aliento de vida y vino y se entregó por nosotros al enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para morir por causa de nuestros pecados. Porque habíamos pecado todos y cada uno de nosotros gravemente en contra de nuestro Dios. Pero Él envió a su Hijo, el único, sin pecado, para perdonarnos, para redimirnos, para salvarnos, para asegurar nuestra vida eterna, y eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Y en Mateo 25, 45 dice, entonces les responderá diciendo, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Aquí estamos recibiendo un llamado. Debemos revisar nuestras acciones.
debemos revisar nuestras motivaciones. En este tiempo que estamos en actividad política en nuestro país, es cuando precisamente a la iglesia cristiana le llegan muchos políticos. Bueno, en esta ciudad como que ya no tanto, pero en una época, yo me acuerdo hace por lo menos unos 10 años, eso venían los domingos la fila. Hola, pastor Rafael. Oye, se volvían omniscientes. Se sabían mi nombre, yo creo que hasta mi cédula también. Y llegaban, es que traemos unos regalitos para los niños y queremos ofrecerles, porque es que estoy de candidato al consejo y venían con unas ínfulas y una cosa que uno decía, ve, tan raro, yo nunca he visto a este señor. Pero le hacían fila a uno, ¿será que usted me permite su púlpito para yo hablarle a la iglesia? Jamás lo hemos permitido, jamás lo permitiremos. Jamás, nunca, nunca lo haremos. El día que yo ya no esté aquí como pastor de esta iglesia y haya otro que se pare aquí, recuérdenle eso. Aquí jamás lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque es que esas motivaciones que llevan el esperar algo a cambio, eso no es de Dios. Eso no le agrada al Señor. Esa no es la manera de hacerlo. Yo les he contado que una vez conocí, cuando yo viajaba por allá al llano, conocí a un candidato que estaba, no me acuerdo, en Cartagena del Chairá, creo que fue allá donde tú naciste, ¿no? Él empezó a caminar por allá, era un estudiante universitario que estudiaba, estaba en primer semestre y estudiaba a distancia. Y dijo, esto está muy mal. Y apareció una valla que pusieron los del grupo guerrillero que gobernaba esa zona, diciendo, este es el alcalde, todo el mundo va a votar por él. Y ese estudiante se levantó y dijo, así me maten, no lo voy a permitir. Y se fue puerta a puerta, sin pancartas, sin tamales, sin regalitos, sin absolutamente nada. Puerta a puerta. Yo voy a ser el alcalde de este municipio, ¿usted me quiere apoyar? El día que llegaron las elecciones, los guerrilleros estaban haciendo fiesta desde por la mañana. Cuando terminó la jornada, el alcalde fue el que no amenazó, el que hizo la obra como debía haber hecho, y Dios lo puso, porque es que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Todos los gobernantes, buenos o malos, son puestos por Dios. Tenga eso muy presente. Tenga eso presente. En esta iglesia local jamás eso hemos enseñado y nunca lo haremos con la ayuda de Dios, que debes dar algo para recibir a cambio. Jamás vamos a enseñar eso. Tenlo presente, nosotros nunca vamos a manipular a nadie, nosotros nunca vamos a pedirle a nadie que dé dinero para tal cosa o para otra. El grupo de liderazgo de esta iglesia está enseñado en lo mismo, y cuando nos proponemos hacer algo en favor de la iglesia, lo hacemos de nuestro corazón. Ojalá lleguemos a tener un grupo de liderazgo muy grande en esta iglesia, todos con ese corazón entendido, porque es el Señor el que nos ayuda. No debemos dar esperando a cambio. Debemos actuar con humildad. Debemos dar como hayamos propuesto en el corazón, pues el Señor se agrada en el dador alegre. Nuestras acciones hacia nuestro prójimo son el reflejo de nuestra relación con Dios. Por eso el Señor sí nos enseña que debemos dar. Pero ¿con qué motivación? Entonces tengámoslo en cuenta, miremos nuestro corazón, acordémonos que durante todo este estudio del capítulo 6 debemos venir aquí dispuestos a que nuestro corazón sea examinado y nosotros mismos tenemos que vernos a la luz de la palabra, en el espejo de la palabra.
En el pasado, en esta iglesia, una persona estaba vendiendo un terreno. Ofreció que cuando lo vendiera, de su venta iba a dar para la compra de un terreno para la iglesia. Y además ofreció que daría una primicia en dinero en efectivo. Nadie le estaba pidiendo nada. Fue una aparente decisión suya. Pero llegó el tiempo, vendió el terreno y nunca más se le volvió a ver por aquí. De eso ya hace más de 10 años. Nunca más. Hacer el bien a los demás, especialmente a los necesitados, es una expresión de nuestra fe y de nuestro amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios en nosotros. Entonces tú debes dejarte mover por el amor de Dios, no por el amor de tus emociones, porque cuando tú pones tus emociones es cuando tú empiezas a esperar algo a cambio. Y no podemos actuar así. ¿Por qué? Porque eso te será tomado en cuenta. Está sumando. Como el Señor nos está viendo, ¿se acuerdan que hablábamos de que el Señor nos está viendo? Cuando el Señor nos está viendo, está sumando. ¿Por qué? Porque Él tiene libros nuestros allá. Allá está el libro de Camilo, allá está el libro de Benjamín, allá está el libro de Rafael. Y el Señor está sumando, sumando y sumando nuestros hechos, sean buenos o sean malos. E iremos un día al juicio con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí iremos? ¿Sí? No se me duerman. Entonces debemos como creyentes aprender a vivir una vida de servicio y de generosidad sin esperar nada a cambio, porque la recompensa del Padre habrá quedado registrada en el corazón de nuestro Dios, quien nos ve todo el tiempo. Debemos dar como un acto de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. En Gálatas 1:10 dice allí la Escritura: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Busca tú siempre el favor de Dios. Si mi objetivo fuera, y dice Pablo, si mi objetivo fuera agradar a la gente, entonces no sería siervo de Cristo. Dios no solo ve lo que hacemos, Él ve por qué lo hacemos. Porque Él conoce nuestras intenciones. Entonces, ¿de qué nos sirve ponernos, como les contaba hace 8 días que conocí un amigo del pasado cristiano de esta ciudad que tenía un cuaderno donde mantenía anotados, llegaba a la iglesia con su cuaderno y anotaba: hoy diezmo tanto, hoy ofrendo tanto, y llevaba su lista. Cuando yo lo vi en una cafetería que estaba haciendo, oiga, ¿usted por qué hace eso? Ah, no, es que yo tengo que llevar cuenta. ¿Y acaso tú crees que el Señor no te está viendo? ¿Que el Señor sabe lo que haces? No, pero es que yo tengo que llevar mis cuentas porque el Señor incluso me sale a deber. ¿Sí? Eso me lo inventé yo. Dios no solo ve lo que hacemos, recuérdelo, Él ve por qué lo hacemos. El peligro de una fe para ser vista. No hagas sonar trompeta. Silencia la trompeta de tu corazón. Jesús denuncia una religiosidad ruidosa, una fe que busca aplausos. La palabra hipócritas describe a quienes aparentan piedad, pero no viven en intimidad con Dios. Hay quienes aparentan piedad, pero no leen su Biblia. Hay quienes aparentan piedad, pero no tienen ni siquiera un plan de lectura de la Biblia. Hay quienes aparentan piedad, pero no les interesa la oración de comunión con Dios. Hay quienes aparentan tener piedad, pero su prójimo poco o nada les importa. Incluso dentro de la iglesia ni siquiera se saben el nombre de los hermanos.
Acuérdense, aprovecho para decirles que ahí en el canal, en el WhatsApp de Visión Colombia, se envió un formulario para que usted lo llene, donde aparece su nombre, su cédula, su correo electrónico. Eso no es para que le echemos el ojo a ver a su economía o quién sabe qué se podrá inventar por allá la gente. No, es para que oremos por usted, es para que conozcamos su apellido y no como me ha pasado a mí que le he cambiado el apellido a varios de los hermanos últimamente. Entonces es importante que pongan ahí que soy Jiménez, que no soy solo Pablo, sino tal. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros enseñemos a toda la iglesia que nos debemos conocer los unos a los otros y que debemos conocer nuestros apellidos, que tengamos nuestra identidad en nuestra iglesia para que podamos ayudarnos unos a otros, principalmente en nuestras oraciones. Ahí está el formulario, ustedes lo pueden llenar. Estos que les acabo de mencionar, los que no leen su Biblia, los que no tienen un plan de lectura, ¿me están escuchando? No se distraigan, por favor. Los que no les interesa la oración de comunión con Dios, los que además su prójimo les importa poco, ¿ustedes creen que podrán engañar a Dios con sus acciones hipócritas? Les pregunto. Hay otros que dirán, yo no necesito nada, yo ya tengo mi casa propia, ya tengo mi carro propio, yo ya tengo una pensión, nada me hace falta, por lo tanto lo mío es mío y no voy a darle nada a nadie. ¿Podrá engañar a Dios con sus acciones ese hipócrita? No. Por supuesto que no. Mateo 23:5 nos dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas. Y terminan esos versículos siguientes diciendo que preferían, está hablando de los escribas y fariseos, está hablando de que llegaban y preferían los primeros lugares en los banquetes y se vestían espléndidamente, pero en su corazón esos escribas y fariseos eran perversos. Eso lo vimos en el capítulo 5 de Mateo. Entonces recuerda esto, si tú eres un hijo de Dios, entonces debes examinar de manera importante, consciente y consistente todas tus acciones y todos tus hechos, pero debes examinarlos a la luz de la palabra de Dios. Sabiendo esto, ¿qué dice Dios de ti? Dios dice de ti que eres una nueva criatura. Dios dice de ti que has recibido una vida nueva. Dios dice de ti que si has creído en el Evangelio de la cruz, entonces las cosas viejas pasaron y ya no debes vivir en sueños banales de este mundo, sino que tu mirada debe permanecer todo el tiempo en Cristo, quien dio su vida por ti. Porque tú crees que Él murió en la cruz por causa de tus pecados. Amén. Amén. Colosenses 3:23 nos dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que en el Señor tenemos recompensas, porque Él es nuestro Padre que está en el cielo. Él nos tiene una gran herencia a cada uno de sus hijos. No alcanzamos, mis hermanos, a imaginar la magnitud de sus recompensas. Por eso debemos tener siempre presente, en cuanto hagamos, que al amo a quien servimos es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pero mis hermanos queridos, hay algunos que no quieren orar. Si conoces a alguno de tus hermanos de la iglesia, para eso es que tú te relacionas con ellos en los hogares de extensión. Para eso es que tú eres líder de los hogares de extensión. Para eso es que tú vas a un hogar de extensión, para que todas estas cosas allá en la intimidad con los hermanos podamos hablarlas.
podamos decir, no, es que estoy pasando un tiempo difícil y no estoy orando. Venga, oremos juntos. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay otros que no tienen comunión con Dios. Hay muchos que ni siquiera se enteran de las necesidades de los hermanos y de su prójimo. ¿Cómo ellos esperan recibir recompensa del Padre? ¿Cómo? ¿Cómo pueden? No es posible, no lo recibirán. O mejor, sí recibirán una recompensa por el mal que hayan hecho o por lo bueno que hayan dejado de hacer, porque eso es malo. ¿Amén? Amén. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Porque su negación, sus inclinaciones egoístas, por creer que no les corresponde hacerlo, sino que eso es responsabilidad de los pastores o de quién sabe quién, o muchas veces dicen, eso Dios lo conoce, Él verá. Algunos creen que con llevar dinero a su casa, con eso es suficiente y sacan el pecho, deseo de reconocimiento, hacen sonar la trompeta de su corazón. ¿Y dónde está su rol como hombre? ¿Y dónde está su rol como esposo? ¿Y dónde está su rol como papá? ¿Cómo está su rol como miembro de la iglesia? ¿Cómo se desempeña como miembro de esta sociedad? ¿Es una verdadera influencia? Recuerde esto, mi hermano, en su casa están leyendo todas sus acciones día tras día. Lo que pasa es que callan y no le dicen nada. Pero sus hijos, sobre todo sus hijos pequeños, están leyéndolo a usted en cuanto hace, en lo que dialoga, en cómo come, en cómo se comporta en su casa, en cómo se comporta en el comedor, cómo se comporta en la cama. Ellos están leyéndolo a usted todo el tiempo. Pero además, Dios también lo está viendo y está sumando para un día darte la recompensa justa debido a todos tus hechos y los míos. Tengámoslo por seguro, porque así será. Y recordemos esto, mis hermanos, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. La verdadera fe no necesita de una tarima. Una práctica que agrada a Dios es dar en secreto. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa por necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Jesús no prohíbe dar, al contrario, Él da por hecho que el creyente da. Lo que enseña es dar de una manera especial, con humildad y con sinceridad de corazón. En 2 Corintios, que se leyó aquí en la apertura del servicio, 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Si has de dar con tristeza, es mejor que no lo hagas. Dios nuestro Padre es amoroso. Dios nuestro Padre es generoso, es dadivoso. Él es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de toda su plenitud. Sus promesas son múltiples y son verdad. Amén. ¿Conoces las promesas de Dios? Preocúpate por conocerlas. Preocúpate por aprendértelas de memoria. Preocúpate por atesorarlas en su corazón porque es que son para ti. ¿Lo crees? Amén. ¿Crees que las promesas de Dios son verdad? Amén. Examina tu corazón. ¿Cuántas promesas, de las montones de promesas que hay en la Biblia, cuántas ya tienes atesoradas en tu corazón? Es tiempo de que actuemos. Hay quienes dan mal. Escuchen esto, mis hermanos. Hay quienes dan mal o nunca volvieron a dar porque tenían motivaciones erradas. Tal vez fueron enseñados falsamente. Alguna vez estuvieron en otra iglesia, en otro lugar, donde les enseñaron que tenían que dar
quién sabe cómo, esperando quién sabe qué. Y entonces, de pronto, se ganó, pongámosle una cifra importante, una persona que se gana 50 millones de pesos y llegó el 6 de enero y le pagaron su primer mes. 50 millones. Y como en algunas iglesias enseñan que hay que abrir el año con las primicias, entonces llevó sus 50 millones de pesos y a los 8 días lo echaron del trabajo. Lo enseñaron falsamente. ¿Y cómo le queda ese corazón a esa persona? Piense en eso. Usted solo debe dar en lo que haya propuesto usted mismo en su corazón. La generosidad en su corazón la pone es el Señor. Por eso usted debe orar, por eso debe unirse con Él, hacer una sinergia de comunión con Él, acercarse a Él y decirle, Señor, yo me gano tanto, Señor, esto es lo que yo recibo, Señor, yo quiero ayudar, pero enséñame a hacerlo. Y el Señor te hablará a tu corazón. Cuando te des cuenta, tienes libertad. Para eso, si eres casado y tienes tu esposa, consúltalo con ella. Y si ella es la que quiere dar, consúltalo con tu esposo. Pero den, no dejen de dar. Debes aprender a dar con libertad y con generosidad. Y cuando des, procura dar de lo mejor. Aquí en el banco de alimentos, que es por ahora muy pequeño, antes era más grande, se achicó. Un día va a ser muy grande. Hemos visto a veces, por ejemplo, lentejas, arroz, muy contaminados, como comprados de, ¿cuánto vale la libra de arroz? 3.000, 2.000, habrá de 500 y ese es el que compro. No puede ser. Tú debes dar, procura dar cuando des de lo mejor. Los escribas y fariseos precisamente solo daban de lo que les sobraba, es decir, daban de lo que no les afectaba su estabilidad, no confiaban en Dios, confiaban solo en sus propias fuerzas. Y en la iglesia del Señor eso se tiene que destruir. Si tú vas a dar, da con alegría, da con amor, da como hayas propuesto en tu corazón, pero sé valiente, hijo de Dios, porque el Señor dio su vida por ti. Debemos aprender a dar con amor, porque Dios así nos prepara para recibir, óigalo bien, en los tiempos de abundancia y de necesidad. Hay gente que vive en abundancia, pero ni siquiera la ve. ¿Y saben cómo yo descubrí eso para mi propia vida? Hermanos, hace unos 24 años, mi esposa y yo recibíamos en esa época cerca de 10 millones mensuales. Hace 24 años. ¿Y saben qué? No nos alcanzaba. Hacíamos mercado con las tarjetas de crédito porque no nos alcanzaba. A veces llegaba mucho más dinero que ese, pero no nos alcanzaba. Vivíamos endeudados. ¿Saben cómo me di cuenta de lo necio que era mi corazón? Pasó el tiempo. Mi esposa es tan linda que ella guardó todas esas cuentas de esa época. Y me puse yo un día a revisar. Cuando me di cuenta y dije yo, mire todo lo que nosotros nos ganábamos. Ojalá hubiéramos entendido en esa época, porque ya estábamos asistiendo a la iglesia. Ojalá hubiéramos tenido una mayordomía, ojalá hubiéramos tenido el consejo que hoy ustedes están recibiendo. Ojalá nosotros hubiéramos tenido ese sentido de pertenencia con nuestro Señor, esa identidad verdadera en Cristo, pero no lo hicimos y de ahí para acá tuvimos que pasar unas argucias tremendas en nuestra vida, donde lo perdimos absolutamente todo por la necedad de nuestro corazón.
Por eso estamos aquí, mis hermanos. Por eso instruimos a esta iglesia con la palabra del Señor. Porque lo primero que ejercemos cuando damos, es matando el orgullo de nuestro egocentrismo. Eso es lo que busca el Señor. El Señor quiere buscar que tu corazón se macere, se pisotee, se humille de tal manera que ese orgullo que hay en nosotros se derribe completamente, para que nos presentemos delante del Señor y digamos: henos aquí, Señor, úsanos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios proveerá todo lo que nosotros necesitemos. ¿Quién provee la semilla al agricultor? ¿Acaso no es Dios quien le da el pan para comer? De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en cada uno de ustedes. Pero camine con el Señor, sea juicioso en Él, ámelo a Él, ore y pídale dirección y verá el fruto en su vida. Cuando estén dando, guarden silencio, oren, háganlo en secreto. Prepara tu ofrenda desde tu casa. Antes, en el pasado, mis hermanos, aquí había personas que desde el día anterior, es decir, el sábado, llegaban a la iglesia en silencio. En esa época estaba abierto aquí toda la tarde porque había una reunión de jóvenes. Y llegaba gente en silencio. Se postraban a orar y depositaban su ofrenda y se iban y lo hacían en silencio. Hoy en día hay algunos que llegan muy temprano antes del culto y hacen lo mismo, van y oran y depositan su ofrenda, pero hay otros que esperan a que llegue el momento de orar para poder ir a depositar. No hagamos sonar la trompeta de nuestro corazón. Esos que dan así en secreto, que dan como propusieron en su corazón, ellos serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan seguir siendo generosos. Además, bendecidos en todo lo que el Señor da, que es la gracia del Señor, donde todos nos levantaremos y diremos: gloria a Dios por lo que tú haces. Eso es parte de ser obedientes a la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la que les tengo, Proverbios 19:7, que tal vez alguno ya se lo sepa, porque lo han convertido en un dicho. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Amén. Amén. Esa es una verdad. La palabra de Dios es verdad. Debemos tener esto muy presente. Cuando demos con amor, con generosidad, de lo mejor, honramos a Dios y seremos verdadera bendición para otros. Ahora viene una pregunta, mis hermanos. ¿Hay alguien aquí el día de hoy que necesita corregir lo que ha venido haciendo mal frente a este tema? El Padre que ve y recompensa. Entrega tu ayuda en privado, ahí el verso 4, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. En la Reina Valera dice: da tú en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor no solamente nos tiene la recompensa allá en la eternidad, sino que también nos tiene recompensa aquí en esta tierra. Para eso nos puso aquí el Señor, para que nosotros proclamemos su palabra, para que anunciemos su verdad a todos nuestros familiares, pero el Señor a sus hijos los sustentará, les proveerá y, como acabamos de leer, nos dará para que sigamos siendo generosos. Es que el Señor no quiere que demos una primicia en junio, el día de la prima. No, Señor. El Señor quiere que seamos permanentemente dadores alegres.
mis amados hermanos, este es un gran consuelo para la iglesia. Dios está viendo al que sirve sin esperar reconocimiento. Dios está viendo al que ora en la intimidad. Dios está viendo al que ora y espera en el silencio. Dios está viendo al que da aunque nadie lo sepa. Y promete a ellos una gran recompensa. Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien tenemos que dar cuentas. ¿Se acuerdan que vamos al juicio del trono? ¿Sí vamos a estar allá? ¿Sí? Ok. En ese juicio vamos a dar cuentas. Pero si el Señor permite que tú vivas aquí, no sabemos hasta qué edad aquí también vamos a ser probados. Vamos a ser afligidos. Vamos a pasar por enfermedades. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero qué bueno pasar una situación difícil cogidos de la mano del Señor, aferrados a Él, confiados en Él, porque Él es el que sana, Él es el que libera. Yo no debería estar aquí parado, supuestamente según el diagnóstico médico, pero aquí estoy parado. Cuando yo tenía 18 años, la edad de Samuelito, iba llegando a mi casa, en esa época vivíamos en Bogotá. Un policía me pide papeles. Yo acababa de dejar a mi novia, que en esa época ya era blanquita. Próximo sábado cumplimos 45 años de casados. En esa época habíamos llevado a mis suegros que estaban celebrando los 20 años de casados. Fuimos a un lugar a cenar, la dejé en su casa y me fui para mi casa. Llega un policía en la esquina de mi casa, me pide mis documentos, yo se los entrego, entramos en una pequeña discusión y yo finalmente salí corriendo para la casa. Este hombre sacó la pistola y empezó a disparar. En la cuadra había un teniente, un capitán del ejército, mi papá, que era un cazador, que tenía una escopeta, y todos salieron por las ventanas a ver qué estaba pasando y vieron al policía correr. Yo ya estaba tirado en el jardín de mi casa. Cuando me encontraron, según dicen mis familiares, yo estaba inconsciente, estaba sangrando y empezaron a decir que me habían pegado un balazo en la cabeza. Me llevaron a la clínica y no sé a qué horas yo me desperté allá. Yo me toqué, dije, yo estoy bien, no sé qué pasó, me paré y me fui. Hoy estoy aquí. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios no permitió que yo perdiera mi vida en esa época. Dios, cuando confías tú en Él, cuando crees en Él, cuando coges la palabra, por eso el Señor nos dio el manual de vida, para que tú lo guardes, lo atesores en tu corazón, porque tu caminar diario, Él lo está dirigiendo si vives aquí en el libro, porque tú eres la generación del libro. Si tú eres un creyente, eres la generación del libro y no puedes estar esperando que Dios descienda a hacer algo mágico para darte quién sabe qué clase de vida que tú esperas. No, Él lo que espera es que tú creas lo que dice aquí en la palabra y lo pongas por obra y seas dinámico diariamente en actuar frente a esa palabra para que tu vida tenga la dirección que el Señor quiere dar. Amén. Por eso les digo, mis hermanos,
Ustedes ya saben, ustedes ya han oído, todos y ustedes y yo estamos enterados que la palabra de Dios es poderosa, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra en el alma y en el espíritu, que entra hasta la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso es que debemos aferrarnos a lo que creemos. Y lo que creemos está aquí escrito en el libro. Ustedes no tienen obligación de creer lo que un pastor les pueda decir. Ustedes deben ir y en su casa verificar que lo que aquí se ha enseñado es lo que dice la palabra autoritaria del Señor. Eso es lo que debemos creer. No debemos buscar la palabra de Dios como una lista de menú de restaurante para decir esto sí, esto no, esto quiero, aquello no. No es así, pues la suma de la palabra de nuestro gran Dios es verdad y es la verdad absoluta. El Salmo 139 nos dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Hermanos queridos, nada, escúchalo bien, nada hecho para Dios queda sin recompensa, sea bueno o sea malo. Haz solo el bien para que te vaya bien. Pero de aquí tenemos que sacar una aplicación el día de hoy. Número 1, debemos revisar nuestro corazón de manera continua. ¿Buscamos agradar a Dios o impresionar a las personas? Eso es lo primero que debemos hacer. Y les invito por eso a que vivan leyendo este Sermón del Monte en el capítulo 5 y el capítulo 6 ahora, examinándose el corazón. ¿Buscamos agradar a Dios o a las personas? ¿Cuál trompeta es que tienes allá adentro en el corazón? Número 2, debemos servir con un corazón humillado, esto es, con un corazón humilde, que sabe en su interior quién fue el que lo salvó. ¿Fue Cristo el que te dio la salvación? ¿Tú lo has creído? Que Él murió en la cruz por ti, que Él derramó toda su sangre por ti y que por eso es que te dice a ti, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Eso es lo que Él dice que debemos hacer cada uno de los creyentes. Entonces, cuanto hacemos, aunque nadie nos vea, sepamos que Dios sí nos ve. ¿Lo creemos? ¿Dios nos ve? Amén. Y el número 3, debemos también aprender a confiar en la recompensa eterna. La aprobación del Padre vale más, mucho más que cualquier aplauso humano. No busquemos aplausos humanos, no busquemos como hacen los políticos. Ellos buscan el aplauso, nosotros no. Los hijos de Dios buscamos al Señor y buscamos es agradarlo a Él. Hoy a ti, mi hermano, sí, a ti que me estás escuchando, te hago un llamado a la reflexión. ¿Has estado actuando de una manera equivocada y tal vez no te habías dado cuenta? ¿O deliberadamente lo evadías? Pues hoy debes llegar a la reflexión por una sola razón. Es así como el Señor nos está enseñando en este Sermón del Monte cómo es que funciona el reino de los cielos y tú le perteneces a Él. Debido a eso, tus acciones deben ser corregidas, porque haciendo el mal no entrarás en el reino de los cielos. Que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, porque de lo contrario no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor un corazón sincero,
una fe auténtica, una vida que lo honre siempre, aun cuando nadie nos esté mirando, en cualquier rol que nos desempeñemos. Señor, límpianos de toda motivación equivocada.